Hola a todas y todos quienes nos escuchan, les habla Diana. Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast Voces del Territorio Olvidado. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante para la identidad de Chile, el patrimonio cultural de los pueblos originarios y cómo la centralización del país influye en su preservación y desarrollo. Los datos de la última encuesta CACEM son contundentes. El centralismo no es distancia, es desigualdad. Crecer fuera de Santiago y pertenecer a un pueblo originario reduce drásticamente las opciones de acceder a especialistas médicos, buena conectividad o universidades acreditadas. En los extremos norte y sur, la pobreza multidimensional golpea con mucha más fuerza. El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural acuñó un concepto clave: la penalización territorial. Cuando hablamos de pueblos originarios, hablamos de historia viva, lenguas, tradiciones, cosmovisiones y formas de vida que han existido por siglos en nuestro territorio. Sin embargo, muchas de estas culturas enfrentan desafíos para mantenerse vigentes en la actualidad. La pregunta que guía nuestro episodio es: ¿cómo afecta la centralización de Chile a la cultura de los pueblos originarios y qué se puede hacer al respecto? Para profundizar en este tema nos acompañan tres invitados: nuestra periodista Abigail González, la experta María Poblete y la ciudadana Flavia Durán. En este momento los dejo con Abigail González. Muchas gracias, Diana. Primero, es importante entender qué significa patrimonio cultural. Este concepto se refiere al conjunto de tradiciones, costumbres, conocimientos y expresiones artísticas de una comunidad, lenguas y formas de vida que representan la identidad de una comunidad. Según la UNESCO, el patrimonio cultural inmaterial comprende las prácticas, representaciones y expresiones culturales, el conocimiento y técnicas que las comunidades reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural y que se transmite de generación en generación. En el caso de los pueblos originarios, el patrimonio cultural incluye elementos materiales e inmateriales, por ejemplo, la artesanía tradicional, la música y las danzas ceremoniales, la lengua indígena y la medicina ancestral. Todo esto forma parte de la riqueza cultural de Chile. Sin embargo, muchas comunidades indígenas enfrentan dificultades para preservar estas tradiciones, debido a los factores económicos, sociales y políticos. Uno de los más importantes es la centralización del país. En Chile, gran parte de los recursos económicos, institucionales, culturales y medios de comunicación se encuentran en Santiago, según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Esto provoca que las regiones tengan menos oportunidades de difundir y fortalecer sus culturas locales. Por ejemplo, muchos proyectos culturales indígenas deben competir por financiamiento administrado desde la capital, donde a veces no se comprende las necesidades específicas de cada territorio. Además, los pueblos originarios suelen tener poca representación en espacios nacionales de toma de decisiones, lo que dificulta sus demandas que sean escuchadas. Interesante panorama. Ahora vamos a profundizar en cómo esto impacta directamente a las comunidades. Escuchamos a nuestra experta María Poblete. Gracias, Diana. La centralización tiene un efecto muy profundo en la vida de los pueblos originarios y en la conservación de su patrimonio cultural. Estas condiciones dificultan el acceso a oportunidades educativas y culturales, afectando la preservación y transmisión del patrimonio cultural de las comunidades indígenas. Uno de los principales problemas es la desigualdad en el acceso a recursos naturales y educativos. Muchas comunidades indígenas viven en zonas rurales alejadas, donde existe menos inversión en infraestructura, conectividad, museos, bibliotecas y centros culturales. Un ejemplo es la comuna de Cholchol, en la región de la Araucanía, donde gran parte de la población es mapuche. Según datos de la Biblioteca del Congreso Nacional, en 2020 el 56% de sus habitantes vivía en hogares con carencia de servicios básicos, cifra muy superior al promedio nacional, del 13,8%.
Además, la comuna presentó una tasa de pobreza por ingreso del 19% en 2022, frente al 6,5% nacional. Estas condiciones dificultan el acceso a oportunidades educativas y culturales, afectando la preservación y transmisión del patrimonio cultural de las comunidades indígenas. Otro aspecto importante es la pérdida de la lengua originaria. Mientras el inglés forma parte del currículum nacional y se enseña de manera obligatoria en gran parte del sistema escolar, las lenguas indígenas tienen una presencia mucho más limitada. Esta diferencia también se refleja en el uso de los idiomas. Según el estudio Tendencia y Estilo de Vida de los Chilenos, aproximadamente un 31% de los chilenos afirman leer, hablar o escribir inglés en algún grado. En contraste, el censo de 2024 del INE indica que solo el 2,9% de la población de 5 años o más habla o entiende alguna lengua originaria. De las 5.000 personas, de las 500.000 personas que hablan o entienden una lengua indígena, 300.000 utilizan mapudungun y solo 2.600 declaran hablar o entender cahuéscar. Además, entre quienes pertenecen a pueblos originarios, solo el 15,4% habla o entiende mapudungun y apenas el 0,02% habla o entiende cahuéscar, lo que evidencia el riesgo de desaparición de algunas lenguas centrales. Como consecuencia, muchos jóvenes dejan de aprender la lengua de su antepasado, dificultando la conservación de conocimientos, tradiciones e historia, que forman parte fundamental del patrimonio cultural de los pueblos originarios de Chile. La centralización también influye en la imagen que se transmite sobre los pueblos originarios. Frecuentemente los medios nacionales muestran una visión limitada y estereotipada de estas comunidades, sin destacar realmente su diversidad y aporte cultural. Además, muchas decisiones relacionadas con el territorio se toman desde Santiago. Sin suficiente participación de las comunidades locales, esto puede afectar a lugares sagrados, ecosistemas y formas de vida tradicionales. Un ejemplo es el Camino del Inca, Patrimonio Mundial de la UNESCO, que en 2017 sufrió daños en un tramo de la región de Tarapacá, debido al paso de vehículos militares de gran tonelaje. Comunidades indígenas de la zona denunciaron que estos hechos afectaron un importante patrimonio cultural y arqueológico vinculado a su historia central. Como consecuencia, se generó preocupación por la protección de estos sitios y por la participación de las comunidades en las decisiones que los afectan. Otro problema relevante es la migración. Muchas personas indígenas deben trasladarse a grandes ciudades para acceder a educación o trabajo. Aunque esto puede traer oportunidades, también puede generar una desconexión cultural y una disminución de la transmisión de costumbres familiares y comunitarias. Por eso, el patrimonio cultural no significa solamente conservar objetos antiguos, sino también asegurar que las comunidades puedan mantener vivas sus tradiciones y su identidad cultural en el presente y en el futuro. Eso sería mi aporte. Gracias por esa explicación tan clara. Ahora queremos escuchar propuestas. ¿Qué soluciones existen frente a este problema? Vamos con nuestra ciudadana Flavia. Buenas tardes. Primero hay que tener en claro que la OCDE sitúa históricamente a Chile entre los países más centralizados de la organización. Entonces, la primera solución es avanzar hacia una mayor descentralización. Al no existir representabilidad política indígena garantizada por ley en alcaldías y consejos municipales, la descentralización administrativa y fiscal no se traduce en una verdadera descentralización cultural e identitaria. Esto, tener más personas de pueblo originario en lugares que se toman decisiones, que se reparte el presupuesto, significaría entregar más autonomía y recursos al pueblo, para que ellos puedan tomar decisiones sobre sus proyectos culturales y educativos. También es fundamental fortalecer la educación intercultural. En muchos colegios todavía se enseña muy poco sobre la historia y cultura de los pueblos originarios, a diferencia de la historia y cultura extranjera. Incorporar sus conocimientos, idioma y tradición al sistema educativo ayudaría a generar mayor respeto y valoración desde una temprana edad.
Otra propuesta importante es utilizar la tecnología. Vivimos en un país tecnológico. Tenemos conexión por todos lados. Utilizar la tecnología como herramienta de preservación cultural. Actualmente se puede crear archivos digitales, documentales, aplicaciones en plataformas educativas que permitan difundir la lengua y tradiciones indígenas a todo el país e incluso al extranjero, porque es un orgullo tener estos pueblos como parte de Chile. Por ejemplo, algunas comunidades ya utilizan redes sociales para enseñar palabras en mapudungún o mostrar ceremonias y artesanías. Porque no solo es la venta de estas artesanías en las que puedes formar un gran beneficio para estas comunidades, sino que el turismo cultural responsable puede transformarse en una oportunidad de desarrollo económico para muchas comunidades, siempre que exista respeto por sus costumbres y una participación directa por los propios pueblos originarios. También sería importante aumentar la representación indígena en espacios políticos, como había dicho antes, para que de esta manera las decisiones relacionadas por patrimonio y desarrollo considerarían mejor las necesidades reales de estos pueblos. Finalmente, como sociedad debemos comprender que el patrimonio cultural de los pueblos originarios no pertenece solamente a estas comunidades, sino que forma parte de la identidad de todo Chile, de cada uno de los chilenos. Muchas gracias por escuchar. Gracias por acompañarnos en este episodio. Hoy aprendimos que el patrimonio cultural de los pueblos originarios es una parte fundamental de Chile y que su protección depende de todos nosotros. Nos vemos en un próximo episodio de Voces del Territorio Olvidado. ¡Hasta pronto! Chao. Creo que ahí está porque estuvo